Hola, ¿cómo están todos? Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos aquí en la red. Fue titular principal de La Tercera hoy día, decía, el 1% de los mayores de 18 años en Chile se declara homosexual. Esto viniendo de la encuesta CACEN. ¿Se puede establecer esa cifra como verdadera? Es lo que vamos a conversar en un ratito. Espérenos, comerciales y volvemos. Y presentó a nuestro entrevistado hoy día, es Luis Larraín, el expresidente de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Bea, gracias por invitarme. Mira, antes de entrar de lleno a la conversación, quiero invitarlos a todos ustedes a participar también ocupando el hashtag. Ahí se lo vamos a mostrar, como siempre, con la temática de la entrevista. Y a propósito de los que participen y comenten con nosotros o pueden hacer alguna reflexión, se va este libro de regalo, es Poesía Fundamental de Oscar Hahn. Son ediciones editorial Universidad de Talca. Para los que participen, incentivando la participación, que es lo que nos gusta acá en el programa Entrevista Verdadera. Bien, Luis, anunciábamos el titular principal que dice que el 1% de la población nacional mayor de 18 años se declara homosexual. Esto según la encuesta CACEN, que solo para aclarar, es una encuesta que muestra la caracterización socioeconómica, pero no quiere decir que solamente se haga la población vulnerable. Se hace a nivel general y trata de definir este muestreo y se incluyó la pregunta. ¿Qué piensan ustedes en Iguales de esta cifra? A ver, lo primero es que antes de hablar de la cifra, valoramos mucho que el gobierno esté recopilando este tipo de estadísticas, como se lo hemos sugerido hace bastante tiempo. Perdón, ¿esta es primera vez que se pregunta en la CACEN? En la CACEN es primera vez. En el censo 2012 se preguntó por convivencia, con parejas del mismo o de distinto sexo, pero la CACEN es primera vez. Y es importante porque la población de la diversidad sexual no necesariamente tiene las mismas características que el resto de la población, y por lo tanto, para formular políticas públicas es fundamental contar con datos cuantitativos de cuántos somos, porque por ejemplo las tasas de suicidio, las tasas de depresión son mayores en la diversidad sexual que en el resto, no porque sea intrínsecamente así, sino que por la discriminación, el rechazo. Hay, por ejemplo, algunas infecciones de transmisión sexual que también son más altas, y así hay distintas, a veces, características de la población que hacen que sea fundamental contar con este tipo de información. Una cifra, un dato muy interesante es que las personas en situación de calle, hay una, digamos, prevalencia, un porcentaje que son de la diversidad sexual muchísimo más alto, incluso hasta el 40% visto en algunos estudios, justamente por el rechazo, la discriminación. Así que para una encuesta como la CACEN es un tema súper relevante y en general para el tema de pobreza y vulnerabilidad. Ahora, ¿y cómo analizan ustedes el porcentaje que viene a ser una situación más polémica por lo que dicen cifras internacionales, que yo no sé si son tan claras también, pero se señala que por lo menos haciendo esta encuesta, se proyecta un 1% como población que se declara homosexual? Sí. El número aparece bajo. Sumando a la población bisexual, sería un 1,4% de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Pero hay bastantes indicios que nos dicen que debería ser un poco mayor. ¿Cuánto mayor? Por un lado, los estudios, mira, hay estudios para todo, como siempre, pero el margen inferior y superior que yo he visto es entre un 2 y un 13%. Por eso la mayoría de la gente en general se habla de entre un 5 y 10%, que es más o menos lo que... Y que igual es un rango amplio. Es súper amplio. Y es un tema que no es blanco-negro tampoco. Por ejemplo, la bisexualidad es un tema bastante poco explorado. En general se habla en términos binarios como de blanco-negro, heterosexual, homosexual, cuando en realidad hay todo un espectro ahí de qué pasa con alguien que es... no necesariamente 50% gays, 50% heteros, si se puede llamar así, por alguien que es 10% gay y 90% hetero. O sea, es decir, alguien que, como decía Kinsey en su famoso informe, este médico, creo que de los años 40, que hizo un informe muy polémico en que entrevistó a miles de estudiantes estadounidenses y que mostraba una escala entre completa heterosexualidad y completa homosexualidad, y entre medio preferentemente heterosexual, preferentemente homosexual, y ese es un tema que, por ejemplo, una persona que es bisexual no tiene ningún incentivo para transparentarlo. O sea, yo conozco personas que son bisexuales
que están casadas con personas del sexo opuesto y que viven su lado gay, digamos, muy en silencio. No se lo cuentan a sus amigos, a lo más se pegan una cañita de aire en un viaje. Esto suena un poco light, pero es así, es una realidad. Por otro lado... Entonces, claro, ese tipo de realidad es súper difícil de medir. De medir, exactamente. Y por eso hay tanta variación en los estudios. Ahora, Lucho, perdona, y siguiendo esa misma lógica que tiene que ver con lo que significa para cada uno declararse homosexual abiertamente cuando no necesariamente lo han dicho públicamente en sus trabajos o en su familia, ¿cómo tiene que aplicarse un cuestionario como este? Varios de los especialistas que hablaban en la nota de La Tercera apuntaban ese como un tema que siempre es complejo, que es cuando se hacen este tipo de preguntas, ¿cómo se hace la pregunta? ¿En qué entorno? Porque debería ser en algo muy privado y en un entorno muy protegido, en el sentido de que hoy día no todo el mundo sale, como ustedes mismos lo dicen, del closet. Exacto. No es fácil, además, en un país como Chile. Bueno, para que todo el mundo sepa, la metodología, en este caso, el encuestador le hacía casi toda la encuesta a una sola persona, que normalmente es el jefe o jefa de hogar. Exacto. Y algunas preguntas, las más personales como esta, se le hacían al resto de la familia, pero mayor de 18, a los menores de 18 no. Pero probablemente se hacía delante del jefe de hogar o de la otra persona. Entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, tiene 18, 20 años, vive con su familia, que no lo ha contado a la familia o que internamente no ha completado un proceso que lo lleva a darse cuenta de que sí, en realidad es gay o es lesbiana, no lo va a reportar. Probablemente no se va a atrever a decirlo, menos delante de sus papás. O sea, a mí hace 15 años me hubieras preguntado y yo habría dicho que soy heterosexual. Entonces, claramente hay un grupo de la población ahí. Hay otras personas que quizás pueden estar ya con una orientación asumida, pero tienen temor a alguna consecuencia negativa en su trabajo, en sus barrios. Por ejemplo, estoy seguro que un militar que les va a preguntar a su casa, no creo que lo diría. Conociendo toda la discriminación que hay en el ejército, en la armada, en fin, en todas las fuerzas armadas, alguien, no sé, que tiene papás evangélicos, extremadamente conservadores, católicos, da lo mismo la religión que sea, probablemente tampoco lo va a decir. Así que hay una serie de razones que los académicos en este artículo de La Tercera cuentan, y es bastante interesante, y eso nos debería llevar a pensar que en el futuro la cifra debería ir aumentando, porque también lo que se ve es que en los países donde hay mayor libertad para hablar del tema y donde hay mayor grado de hacia la igualdad de derechos, también la gente se atreve más a decirlo. Y otro punto interesante es que las personas trans e intersex no fueron consideradas, porque se preguntó por orientación sexual, pero no por identidad de género o por características sexuales que los hacen, digamos, ser parte de la diversidad sexual y alejarse de la norma. Así que también es importante a futuro contabilizar a las personas trans e intersex, porque son probablemente las que sufren mayor discriminación. Lucho, te quiero invitar a que miremos lo que dice la calle, porque le preguntamos también cómo, Perfecto. si ellos ven la cifra como una realidad o no. Mira, veamos lo que dice la encuesta. Difícil. No le creo. Yo creo que es mucho más mayor la cifra. Tal vez la gente tiene algún tipo de pudor para decir o para reconocer. Yo creo que, o sea, el 1% yo creo que está bien, aunque igual a lo mejor hay gente que es, pero no lo asume. No, hay mucho más. Hoy en día se levantó todo ya. Puede que sí, puede que sea cierto. Bueno, todos dicen lo mismo, que creen que puede ser más, y varios apuntan a lo mismo que estamos conversando. No, pero es que la gente a lo mejor todavía no lo asume, no lo quiere decir, en fin. Y yo te quiero preguntar por lo mismo. Hoy día está esta cifra que se maneja como cerrada de un 1%, independiente que los especialistas, incluso la percepción ciudadana es que, o sea, que yo creo que esto puede ser más, sí, y que tiene todas estas características. Pero usted, tú que eres presidente de una organización que se dedica a estar en el Congreso permanentemente, a poner ese tema en debate, a ser parte de los que hacen el lobby para llevar estas ideas adelante, ¿cuánto puede significar de negativo una cifra baja
de homosexuales, por ejemplo, en Chile, que digan, no, si mira, es un 1% de la población? A ver, yo separaría el plano, digamos, ideológico del plano estratégico. Ya. A nivel ideológico no influye, aunque seamos el 0,0001%, merecemos los mismos derechos. Perfecto. Y la misma dignidad, porque eso es lo que dice la Constitución y eso Claro, es lo que no dice por número, no por número los de derechos derechos. humanos. Exacto, así que la igualdad es para todos independientemente del tamaño de la población. Ahora, es evidente que a los legisladores les importa de cuántas personas estamos hablando, cuántos votos estamos hablando. Y por eso ocurre mucho que, por ejemplo, los parlamentarios que son de algún distrito, sobre todo en el sur, en el Maule, Biobío, donde hay mayor porcentaje de población evangélica, tienen muy claro cuánta población evangélica hay. Muchas veces te dicen, mira, yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero no me hagas decirlo en público porque no quiero perder el voto evangélico, porque ellos siempre me amenazan. Entonces creo que también hay muchas veces un chantaje de parte de algunos evangélicos con ese 16% de la población que constituyen o con el porcentaje del distrito, que a veces alcanza el 40 o 50% en algunos distritos, sobre todo en el sur. Y en cambio, claro, si nosotros nos ven como solamente un 1%, a un parlamentario que se rige por las encuestas, por las cifras, por su probabilidad de salir reelecto, que sabemos que es una motivación importante, sí le podría afectar. Ahora, yo les diría que aparentemente somos más, eso es lo que muestran los estudios internacionales, la percepción de la gente y de los académicos. Y por otro lado, si sumamos a todos nuestros amigos, a todas nuestras familias, en mi casa yo soy uno de 7 o de 10 si contamos a las parejas, los sobrinos, en fin, y todos están de acuerdo con que yo tenga los mismos derechos que ellos. Por lo tanto, yo creo que el peso del grupo de gente que estamos por tener igualdad de derechos, que respetamos las libertades individuales, creo que es un grupo más importante y de hecho las encuestas muestran hasta un 61% de aprobación al matrimonio igualitario, que es lo que mostró CADEM en enero. Sí, claro, o sea, trasciende efectivamente a cualquier persona que efectivamente se declare homosexual. Y se traslapa con el porcentaje de católicos y evangélicos, que también es muy interesante porque hay alrededor de un 60% de católicos y 15-16% de evangélicos. Por lo tanto, no es que solamente los ateos estén a favor del matrimonio igualitario, sino que también muchos evangélicos y católicos están a favor del matrimonio igualitario. Es que es interesante cómo se ha ido ubicando esto desde el punto de vista de igualdad de derechos, que me parece que es interesante esa mirada, porque uno mira y dice, efectivamente, igualdad de derechos para todos. Pero quiero insistir con algo, entendiendo súper bien la diferencia que hace respecto a lo estratégico y la ideología, o sea que aquí los derechos son para todos independiente del número. ¿Les puede este número afectar en discusiones que ustedes van a tener directamente ahora? Por ejemplo, matrimonio igualitario, que es una ley que se va a presentar y ya se anunció el primer semestre del próximo año, y va a empezar una discusión. Ya te voy a preguntar por el contenido, pero ¿les podría afectar diciendo, mira, esto no es tan prioritario, no tenemos los números, en fin? Espero que no. Creo que el gobierno no sería tan torpe de decirnos a la cara, digamos, de decirnos públicamente que no importamos porque somos muy pocos, porque somos solamente el 1%. Uno, porque el gobierno sabe que probablemente hay algo que se esconde detrás de esa cifra, pero también porque finalmente sería contrario a los derechos humanos, digamos, sujetar el ejercicio de un derecho a los números. O sea, a los derechos humanos le da lo mismo cuántas personas estemos hablando, sino que todos los seres humanos tenemos esos derechos. Y además creo que el gobierno sabe que este es un tema que es mediático, que es cada vez más popular, que ya se ha legislado en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, en fin, en tantos países del mundo, más de 20, y por lo tanto es una batalla de derechos civiles, de igualdad, tan importante como han sido otras batallas en su minuto de los mismos evangélicos que no tenían los mismos derechos que los católicos, de los esclavos, en fin. Nadie podría decir, bueno, da lo mismo los derechos de los esclavos porque son el 1% o porque son el 5%. No sé, los negros son, por ejemplo, en Estados Unidos el 12%, y eso no implica que no sea un tema enorme, que todavía no se resuelve, que ha causado las enormes manifestaciones del movimiento Black Lives Matter, así que finalmente creo que no pasa por el número. Luis, ¿cómo proyectan ustedes desde Iguales que va a ser la discusión por matrimonio igualitario que se va a instalar el primer semestre del próximo año? Lo pregunto porque
algo como el acuerdo de unión civil que existe hoy día demoró tanto, y cuántas veces conversamos aquí mismo de todas las trabas que se pusieron, de la forma de votar, de cómo iba avanzando lentamente. Avanza muy lento. Exacto, pero a lo mejor al tener un acuerdo de unión civil lo otro es más rápido, pero ¿cómo proyectan ustedes que va a estar la discusión por matrimonio igualitario? Mira, a ver, considerando que la unión civil tomó 5 años en el Congreso, ese proyecto y considerando todos los proyectos anteriores 12 años, el divorcio estuvo 10 años, la ley antidiscriminación estuvo 7 años. Mira, uno se le olvida todo el tiempo que ha estado. Sería, yo creo que un poco ingenuo pensar que este proyecto se va a aprobar en un par de meses. Así que nosotros esperamos que ojalá se presente lo antes posible dentro del primer semestre, es decir, ojalá más cercano a marzo que a junio. Y luego lo importante es que se le ponga urgencia, porque si el proyecto mantiene urgencia, se puede ver en el resto de los meses que quedan de gobierno, que van a ser unos 8 o 9 meses, dependiendo de cuánto se presente, para que ojalá en enero o los primeros días de marzo de 2018 pueda ya ser aprobado. Ahora, todo va a depender de la urgencia que le ponga el gobierno. Vienen las elecciones y probablemente ahí va a haber un juego, porque algunos parlamentarios no van a querer que se esté discutiendo el tema mientras haya elecciones, pero otros van a querer que sí se esté discutiendo porque encuentran que el tema es popular en sus distritos y le suma votos, así que ahí va a haber una pugna de poder bastante interesante. Se va a instalar directamente en los candidatos presidenciales, pues se le va a preguntar directamente cuál es su opinión, o sea, va a ser un tema. Exacto. Ahora, y en ese sentido, me gustaría saber los contenidos. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen como iguales, que incluso se la han entregado a la presidenta, la discutieron y lo hicieron en conjunto con varios académicos especialistas en los temas, fueron a las universidades y tienen un proyecto? ¿Cuál es el proyecto para ustedes, el ideal de matrimonio igualitario? Sí, un proyecto que trabajamos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por 6 meses, así que está muy completo. Incluye, además de la modificación de la definición de matrimonio, donde dice entre un hombre y una mujer por 2 personas, hay una búsqueda de conceptos neutros para todas las palabras en que aparece padre, madre, esposo, esposa, marido, mujer. Entonces buscamos palabras como progenitores en vez de padre, madre, como cónyuge en vez de marido, mujer, y así términos neutros. Además incluye todas las formas de copaternidad o comaternidad, que no es solamente la adopción conjunta, que es lo que más se pregunta en la encuesta, lo que más se habla, sino que también la adopción del hijo ya existente de la pareja, porque muchas personas salen del closet cuando ya tienen un hijo de una relación hetero anterior. Además la fertilización asistida, a la que sobre todo las parejas de lesbianas acuden en gran medida hoy día si tienen los recursos. Esperamos que en el futuro se pueda ofrecer de forma gratis por el Estado. Y modifica 18 cuerpos legales. Modifica la ley de matrimonio civil, el Código Civil, la ley de matrimonio civil, la ley de unión civil, de tribunales de familia, la ley de adopción, la ley de alimentos, en fin, una serie de leyes del derecho de familia. Así que es un proyecto bastante complejo, y lo importante es que incluya la filiación. Eso es lo intransable, porque después de una unión civil que ya dejó fuera a los niños, que hoy día tienen 2 papás o 2 mamás por cualquiera de estas situaciones que mencioné, quedaron fuera y están en un vacío legal. Por lo tanto, para nosotros, un nuevo proyecto que los deje fuera no tendría ningún sentido jurídico, porque ¿qué estamos regulando? Las parejas tenemos y las parejas ya están reguladas, lo que importa ahora son los niños. Y tampoco tendría ningún sentido político, o sea, un proyecto así no tendría el apoyo de ninguna organización de diversidad sexual, y además iría en contra de todos los proyectos de matrimonio igualitario que se han aprobado en el mundo, que han incluido la filiación. Ahora, por todo lo que tú señalas, que los temas por los que atraviesa, da la sensación que pasaría por casi todas las comisiones del Parlamento del proyecto de ley, a propósito del avance, ¿no? Espero que no. Siempre va a pasar por Constitución, así que creo que es Constitución donde se debería ver. Pasaría también a Hacienda si incluye algo de presupuesto, pero en este caso, a diferencia de la Unión Civil, en que se creaba un nuevo Estado civil, y por lo tanto cambiaba de cierta forma el funcionamiento del registro civil, y eso implica algún gasto fiscal, aunque menor, creo que no debería pasar por Hacienda, porque a lo más aumentan un poco en el número de parejas del mismo sexo que contraería el matrimonio, pero básicamente sería lo mismo.
Luis, el otro tema en que ustedes como iguales han estado durante todo el año tiene que ver con la ley de identidad de género. Sí. Y lo mencionabas también a propósito de las encuestas, que hoy día es un avance para ustedes que se pregunte en las encuestas que se hacen en Chile, en los censos, por ejemplo, si alguien se declara o no homosexual, pero que el paso siguiente es también saber quiénes se declaran transexuales y tener una cifra más definida. ¿Cómo ha avanzado? Y lo pregunto por la cantidad de detenciones que ha tenido en el Parlamento la ley de identidad de género. Ha sido muy, muy lento. La Comisión de Derechos Humanos del Senado lo tiene hace 3 años y medio, lo ha despachado 3 veces y por distintas razones ha vuelto. Eso mismo te iba a preguntar. Yo he escuchado varias veces esa noticia y ya uno no sabe si se perdió uno misma o si esto es un déjà vu, una confusión. Ha sido muy enredado. Salió de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y por qué vuelve? ¿Es tecnicismo? ¿Es gente que está en contra, que lo tira de vuelta? Una vez... para preguntarlo en bruto. Sí, una vez iba a ir a la sala, pero justo llegó un oficio de la Corte Suprema con algunas opiniones, entonces la Comisión de Derechos Humanos decidió que era necesario que la Comisión de Constitución lo viera para que entregue su opinión experta como constitucionalista. Esa es la razón pública. Para nosotros la razón real era dilatarlo porque estuvo 6 meses sin verse en la Comisión de Constitución y tuvimos que hacer un medio enredo para que volviera a la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora, una vez que se despachó, se descubrió que no queda bien resuelta la situación de las personas casadas, así que se pidió una nueva periodicación para corregir el problema de las personas trans casadas que aparentemente no iban a poder someterse al procedimiento de cambio de nombre y sexo legal. Perdón, ¿son procesos dilatorios nomás o efectivamente el proyecto va quedando con cosas que no tiene? No, este último no fue dilatorio. Creo que había un genuino interés de mejorar el proyecto. Ahora... Claro, vuelve a la comisión y después la sesión siguiente se cae con un nuevo quórum, después se iba a sesionar, pero de nuevo no hubo quórum o el presidente decidió dejarla sin efecto, entonces ocurre mucho eso, que los senadores no llegan, que se confunden, que la citan a un horario en que en realidad no podían, que la suspendieron porque hay otra cosa y no nos avisan, nosotros llegamos al paraíso y volvemos, entonces hay una sensación de ninguneo constante de parte de los parlamentarios que suspenden sesiones a destajo o no llegan y a nosotros nunca nos avisan, entonces sí hay una sensación de que este no es un tema prioritario, claramente. ¿Qué establece la ley de identidad de género? Primero reconoce la identidad de género como un derecho, que es fundamental, y segundo establece un mecanismo, un procedimiento expedito y oficial, que hoy día no existe, para que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad con su nombre y sexo legal correspondiente a su identidad de género. Y se establecen distintos procedimientos según si estás casado o no, si tienes menos de 14, entre 14 y 18, entre 18 y de 18 para arriba, digamos, separando entre la sede administrativa, es decir, el registro civil para los mayores de 18 y para las personas entre 14 y 18 que tienen el consentimiento de ambos padres, y en sede judicial, es decir, demora un poco más, es necesario que el juez lo vea, además el juez puede pedir exámenes médicos, que a nosotros no nos parece, para los casos entre 14 y 18, cuando no hay consentimiento de los padres, y para el caso de menores de 14. Perfecto, eso incluye el proyecto. ¿Y cuándo creen ustedes, a propósito de lo que decíamos, que parece un déjà vu, porque uno ve que salió, después que no sale, que salió y que no sale, ¿cuándo creen que esto podría avanzar y efectivamente convertirse en ley? Bueno, durante octubre, porque la comisión se demora 1 o 2 semanas en redactar el informe, por lo tanto se supone que a fines de octubre, a fines de este mes, debería votarse en la sala del Senado para pasar a la Cámara. Y esperamos que este segundo trámite sea más corto. Con la Unión Civil pasó un poco lo mismo, estuvo como 4 años en el primer trámite y unos 3 meses en el segundo trámite, así que esperamos que ahora sea algo similar. Perfecto, ahí está. Bueno, Lucho, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos repasando las distintas áreas en que está la Fundación Iguales, partiendo por esta cifra que se entregaba, que se identifica en la CACEN como de un 1% de personas mayores de 18 años en Chile que se declaran homosexuales. Una cifra que se pone en duda por varios especialistas que apuntan a eso, entre 4 y 6% según la proyección, además, que existe en distintos países respecto a la población y su orientación sexual. Lucho, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beatriz. Perdón, debe ser la alergia. Vamos ahora a un...
Como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Entrevista Verdadera. Quiero recordarles que para uno de ustedes, los tuiteros que estuvieron con nosotros comentando la entrevista, se va este libro, es Poesía Fundamental, de Oscar Hahn, es de la editorial Universidad de Talca y es de la selección, con selección y prólogo de Camilo Marx. Así es que la producción se va a poner en contacto con el ganador del libro. Muchas gracias por participar. Y les quiero hacer una invitación, recordarles también que el próximo 23 de octubre es el domingo de elecciones y tenemos programación especial aquí en la red con el hashtag Hora de Elecciones, para que nos acompañen en la tarde haciendo análisis. Estaremos con invitados proyectando lo que nos marcan los resultados de las elecciones municipales. Así es que tienen una cita con nosotros a partir de las 2 de la tarde. Recuerden el hashtag Hora de Elecciones. Nos despedimos ahora sí, ya está listo Ignacio Franzani, viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.